Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Kitetse 49, 3. Cuando salgas. Deuteronomio Devarim 22, 8, 23, 6. Cuando edifiques una casa nueva, edificarás un parapeto bajo alrededor de la azotea. De lo contrario alguien se puede caer, y tú serás responsable por su muerte. No sembrarás dos clases de cera entre las hileras de la viña. Si lo haces, ambos la siembra cosechada y el producto de la viña será perdido. No ararás con un buey y un asno juntos. No usarás ropa tejida con dos clases de hilo, lana y lino juntos. Te harás cuerdas torcidas en las cuatro esquinas del atuendo con el cual te cubres. Si un hombre se casa con una mujer, tiene relaciones sexuales con ella y después, habiéndole tomado aversión, trae falsos cargos contra ella y difama su carácter diciendo: yo me casé con esta mujer, pero cuando tuve relaciones con ella no encontré evidencia de que era virgen. Entonces el padre y la madre de la muchacha llevarán la evidencia de su virginidad a los ancianos del pueblo a la puerta. El padre de la muchacha dirá a los ancianos: yo dejé que mi hija se casara con este hombre, pero él la odia, así que él ha traído falsos cargos que no encontró evidencia de la virginidad de ella. Aún aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija, y ellos pondrán la tela delante de los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo tomarán al hombre, lo castigarán, y lo multarán 2,5 libras de shekels de plata, cuales darán al padre de la muchacha, porque él ha difamado públicamente a una virgen de Israel. Ella permanecerá su esposa, y él le está prohibido divorciarse de ella por el tiempo que él viva. Pero si el cargo es sustanciado que la evidencia de la virginidad de la muchacha no pudo ser encontrada, entonces ellos guiarán a la muchacha hacia la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su pueblo la apedrearán de muerte, porque ella ha cometido en Israel el acto vil de ser una prostituta mientras aún en la casa de su padre. De esta forma pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Si un hombre es encontrado acostado con una mujer que tiene esposo, ambos de ellos tienen que morir, el hombre que fue a la cama con la mujer y la mujer también. De esta forma quitarán tal perversidad de Israel. Si una muchacha que es virgen está comprometida con un hombre, y otro hombre viene sobre ella en el pueblo y tiene relaciones sexuales con ella, traerás a ambos a las puertas de la ciudad y apedrearlos de muerte, la muchacha porque ella no gritó por ayuda, allí en la ciudad, y el hombre porque él ha humillado la esposa de su prójimo. De esta forma pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Pero si el hombre viene sobre la muchacha comprometida fuera en el campo, y el hombre la agarra y tiene relaciones sexuales con ella, solo el hombre que tuvo relaciones con ella morirá. No harás nada a la muchacha, porque ella no ha hecho nada que merezca la muerte. La situación es como el caso del hombre que ataca a su prójimo y lo mata. Porque él la encontró en el campo, y la muchacha comprometida gritó, pero no había nadie para salvarla. Si un hombre viene sobre una muchacha que es virgen pero no está comprometida, y él la agarra y tiene relaciones sexuales, y ellos son sorprendidos en el acto, entonces el hombre que ha tenido relaciones con ella tiene que dar al padre de la muchacha 1,25 libras de shekels de plata, y ella será su esposa, porque él la humilló. Él no puede divorciarse de ella por todo el tiempo de su vida. Un hombre no tomará la esposa de su padre, ni descubrirá el manto de su padre. Un hombre con partes privadas machacadas o dañadas no puede entrar en la asamblea de Adonai. Un mamzeruno nacido de una ramera no puede entrar en la asamblea de Adonai, ni su cera hasta la 10ª generación pueden entrar a la asamblea de Adonai. Ningún amón o moabí puede entrar en la asamblea de Adonai, ni ninguno de su cera hasta la 10ª generación puede entrar en la asamblea de Adonai, porque ellos no te suplieron con comida y agua cuando estabas de camino después que saliste de Mitzrayim, y porque emplearon a Bilaam el hijo de Beor de Petor en Aram Narayim para poner una maldición sobre ti. Pero Adonai, tu Elohim no escuchó a Bilaam. Más bien, Adonai, tu Elohim volvió la maldición en bendición para ti. Porque Adonai, tu Elohim te amaba. Así que nunca buscarás la paz o el bienestar de ellos, por todo el tiempo que vivas. Comentarios, hechos por su servidor. Las 3 prohibiciones que aparecen en estos versículos no permitían a los israelitas mezclar diferentes especies de semillas en el campo, diferentes especies de animales en el arado y diferentes especies de hilo en las ropas. Este tipo de mezcla violaba la pureza de las especies y violaba el orden establecido por Elohim.
El B9 prohibía sembrar en la viña diferentes tipos de semillas. La misma ley en Lev 19 incluye la prohibición de sembrar el campo con mezcla de dos clases de semilla. Se desconoce el motivo de esta ley. Es posible que el propósito de esta ley era evitar la infiltración de prácticas supersticiosas en la vida de Israel. La persona que violaba este precepto tendría su fruto confiscado. V9. Esta expresión parece indicar que la cosecha del campo sembrado con dos clases de semilla se convertía en algo ceremonialmente impuro y por lo tanto, su uso religioso era prohibido. Por esta razón la cosecha era confiscada y no podía ser usada para fines religiosos. El B10 prohibía arar un campo con el buey y con el asno, bajo el mismo yugo. La base de esta prohibición no es clara. Una razón era por motivo de equidad, para evitar que el animal más fuerte fuera unido con un animal más débil. Es posible también entender esta prohibición desde la perspectiva de la ley de los alimentos, ya que la ley de la dieta proclamaba el buey limpio pero el asno era considerado un animal inmundo. Lev 11:1-8. Deu 14:1-8. La ley del B11 prohibía tejer ropas con dos tipos de hilo. Así como aparece en Lev 19, la ley prohibía el uso de un vestido tejido con hilos de dos materiales diferentes. El libro de Deuteronomio es más específico e ilustra la aplicación de esta ley mencionando la mezcla de la lana con el lino. La palabra en hebreo traducida mezcla más correctamente debería traducirse tela mezclada. Esta palabra procede de un vocablo de origen egipcio y parece indicar que tales telas se usaban en la religión egipcia con propósitos mágicos. Ver Num 15, 37, 41. La ley del manto, Num 22, 12. La ley que requería hacer borlas en las cuatro extremidades del manto tenía un propósito religioso. Según la ley dada en Num 15, 37, 41, las borlas servían para recordar a Israel de todos los mandamientos de Adonai y la necesidad de ponerlos por obra. De esta manera el pueblo recordaría constantemente al Elohim que los había librado de Egipto. La virginidad de la mujer desposada, Num 22, 13, 21. Las dos secciones que siguen, Num 22, 13, 21 y 22, 22, 30, contienen 6 leyes, todas ellas relacionadas con la integridad de las relaciones sexuales y la integridad del matrimonio. La presente sección habla de la pureza sexual antes del matrimonio. En Israel, el matrimonio era una relación básica en la vida del individuo. El celibato era raro y de poca aceptación en la sociedad israelita. Israel, así como todas las otras sociedades, tenía leyes que definían las normas del matrimonio y lo que constituía relaciones sexuales consideradas ilícitas. En la sociedad israelita la virginidad de una mujer antes del matrimonio era de alto valor moral. Por esta razón, el padre protegía a su hija para garantizar que al entregarla a un hombre como esposa, su hija era virgen. La presente ley elaboraba el caso del hombre que procuraba difamar a una mujer, acusándola de no ser virgen antes del matrimonio. El texto presenta el caso del hombre que se casó con una mujer y que después de haber consumado el matrimonio, la rechazó porque no encontró en ella la evidencia de su virginidad. El B14 parece indicar que el esposo acusa falsamente a su esposa de conducta denigrante solamente para tener un motivo de divorcio. Su acusación fue que en el proceso de consumar su matrimonio, él no encontró las evidencias de virginidad. V14. El texto no declara cuáles eran las evidencias que probaban la virginidad de la esposa. La mayoría de los intérpretes creen que la sábana que contenía la evidencia de la virginidad de la mujer era la misma usada en la noche cuando el matrimonio era consumado por medio del acto sexual. La sábana estaba marcada con la sangre de la primera relación sexual, cuando el himen de su esposa era roto. Esto supone la costumbre de que una vez que el matrimonio fuera consumado, la hija enseñaba a sus padres la sábana usada en la primera noche y el padre guardaba las sábanas como evidencia de que su hija era una mujer virgen en la ocasión de su matrimonio. Otra interpretación, declara que la sangre en la sábana era una evidencia de que la joven estaba menstruando durante el periodo de desposario y antes del matrimonio. La sangre en la sábana era una evidencia de que ella no había sido infiel y que no estaba embarazada cuando se casó.
Si inmediatamente después del matrimonio ella quedaba embarazada, la sangre era una evidencia de que no había sido infiel antes del matrimonio. La decisión acerca de la virginidad de la joven se hacía por la corte de los ancianos que se reunía como tribunal local a la puerta de la ciudad. Si el esposo hubiera acusado a su esposa falsamente, o sea, si él hubiera difamado su carácter con el propósito de obtener el divorcio, los ancianos tenían la responsabilidad de castigar a aquel hombre. V. 19. El texto no indica la forma de castigo, pero la palabra eneb indica castigo corporal. Además, el esposo tenía que pagar 100 siclos de plata al padre de su esposa. La cantidad que el esposo tenía que pagar a su suegro era doble a la compensación que él había dado por su esposa. La cantidad también era doble a la multa pagada por el hombre que había seducido a una virgen. 22, 29. Por cuanto el esposo había presentado un falso cargo contra su esposa, él tenía que retenerla como su esposa y no podía divorciarse de ella por toda su vida. Esta regla protegía el derecho del hijo primogénito de la esposa despreciada en heredar la propiedad que legalmente le pertenecía. Si la acusación del esposo era verdadera, si su esposa era culpable de haber violado su virginidad antes del matrimonio, ella era apedreada por haber cometido una vileza en Israel. Vileza, Nevalá se usaba para describir una ofensa sexual. Gen 34, 7. 2 a 13, 12. La mujer era condenada con el mismo castigo que la mujer adúltera, porque había deshonrado la casa de su padre. Además porque, estando desposada con la intención de casarse, había tenido relaciones sexuales con otro hombre antes del matrimonio con su esposo. Vea comentario en 22, 23, 27 para la ley del desposario. Y juicio sobre el adulterio. 22, 22. El adulterio era una violación de la santidad del matrimonio. El adulterio era la relación sexual de una mujer casada con otro hombre que no era su esposo. En hogares donde se practicaba la poligamia, la relación sexual entre un hombre y su segunda o tercera esposa no era considerado adulterio. La violación del matrimonio por medio del adulterio era prohibido por Elohim. 20, 14. Lef 18, 20. Deus 5, 18. Para que la acusación de adulterio fuera válida, la ley deuteronómica exigía que los adúlteros fueran sorprendidos en el acto de adulterio. Según la ley, tanto el hombre como la mujer sorprendidos en el acto de adulterio eran castigados con la pena de muerte. El texto no declara cómo se ejecutaba a los adúlteros. Es probable que ellos eran apedreados hasta la muerte. J. La seducción de una mujer desposada. Deu 22, 23, 27. En Israel el desposorio era un compromiso matrimonial en que una mujer era prometida a un hombre. La mujer desposada tenía que mantenerse pura y fiel a su futuro marido. Ya que el desposorio era una relación permanente, la violación de esta relación era considerada adulterio. El texto presenta dos casos diferentes de una mujer desposada que es seducida por un hombre. El primer caso relata la situación de una mujer desposada que tuvo relación sexual con un hombre. Si el acto ocurría en la ciudad, v. 23, se presumía que la mujer había dado su consentimiento porque ella podía haber gritado pidiendo ayuda y así evitado el ataque. Por esta razón, el acto sexual era considerado un caso de adulterio y las dos personas debían ser apedreadas. La severidad de la penalidad indica que la mujer desposada era considerada como la esposa de su futuro marido. El segundo caso relata la situación de la mujer desposada que fue atacada en el campo y violada sexualmente. En este caso, solamente el hombre era condenado a la muerte, porque él había forzado a la mujer y la violó sin su consentimiento. En esta situación se presume que la mujer era inocente, que ella había gritado pidiendo ayuda y que nadie había oído su clamor. K. Seducción de una virgen. Deu 22, 28, 29. El legislador deuteronómico hace una distinción entre la seducción de una mujer desposada y de la mujer que no era. Si una mujer virgen era forzada por un hombre a cometer un acto sexual, el hombre que había violado a la mujer virgen tenía que pagar el mohar y debía casarse con ella. V. 29. El mohar era el dinero que el novio tenía que dar a su futuro suegro como compensación por su hija.
La ley deuteronómica es una revisión de la ley que aparece en 20:16. El deuteronomista añade una restricción a la ley en el libro de Éxodo. La ley deuteronómica especifica que después del matrimonio, el esposo no podía divorciarse de su esposa durante toda su vida. El propósito de la revisión de la ley era para impedir que el hombre pagara su multa sin casarse con la mujer violada. La pureza y la fidelidad en el matrimonio ex 29. El autor presenta 4 casos distintos que podrían acontecer en las culturas de aquel día. Los casos presentan detalles que son interesantes, pero nos impresionan con la falta de bases científicas que los encierran. Sin embargo, en una época que carecía de los avances tecnológicos que poseemos en nuestro día, nos impresiona con los esfuerzos de practicar los ideales más altos en el sentido humanitario y justo. Nos impresiona el respeto alto por la mujer, la virginidad, y el matrimonio permanente. El sexo con la madrastra, 22:30. Este versículo aparece en la Torá hebrea como 23:1. Esta ley prohibía la relación sexual de un hombre con la mujer de su padre. La ley israelita prohibía relaciones incestuosas, Lev 18. Deu 27:20-23. En una sociedad donde la poligamia era común, esto significaba que la ley no hablaba propiamente de la relación sexual de un hombre con su madre, sino de la relación de un hombre con una de las concubinas de su padre. La expresión descubrirá el manto del padre, v. 30, es un eufemismo usado para describir una violación de los derechos matrimoniales y sexuales de una persona s. 16:8. En Lev 18:16. La conducta piadosa de cada israelita debía ser manifestada en su vida diaria, en su manera de vestir, de vivir y de trabajar. Las 7 leyes presentadas en los VB 5:12 se aplican a diferentes aspectos de la vida diaria de un israelita. La enumeración del capitán 23 en la Torá hebrea es diferente de la enumeración de las Biblias en castellano. En la Torá hebrea, Lev 23:1 es 22:30 en castellano. Personas excluidas de la congregación, 23:1-8. Las leyes en esta sección introducen una lista de personas a las cuales les estaba prohibido participar en la adoración de la comunidad de Israel. Las leyes limitando la membresía en la asamblea de Adonai estaban relacionadas con la santidad del pueblo de Elohim. Israel era un pueblo santo y esta santidad era manifestada en la adoración que Israel presentaba a Elohim. La congregación se refiere a la comunidad de Israel congregada en el templo para adoración. Ninguna persona mutilada físicamente o ninguna persona castrada podía entrar en el templo, v. 1. En las sociedades orientales, muchas personas eran castradas por motivos religiosos. Otros se hacían eunucos para entrar en el servicio del rey. Diversos eunucos servían en la corte de Israel, 2:8-6, pero por cuanto eran castrados, no podían entrar en el templo para participar del culto de Adonai. El profeta Isaías declara que en la era mesiánica los eunucos serían rehabilitados e incorporados en la adoración de Adonai, Isa 56:4-5. También el bastardo estaba excluido de la congregación de Adonai. Bastardo, Mamseser se usa aquí para describir los hijos nacidos de matrimonios mixtos y los hijos nacidos de las relaciones incestuosas mencionadas en Lev 18:6, 20 y 20:10-21. En el contexto de la ley deuteronómica, una persona que había nacido de una relación incestuosa no podía participar de la congregación reunida en adoración. El mamzer estaba excluido de la congregación de Adonai hasta la 10ª generación. El 10 es un número completo y tiene la idea de jamás. Esto significa que el mamzer estaba excluido de la congregación para siempre. La severidad del castigo sirve para declarar que Adonai consideraba estas relaciones ilegítimas una gran abominación. Los amonitas y moabitas también estaban excluidos de la congregación de Adonai. Estas dos naciones eran descendientes de Lot y de la relación incestuosa con sus 2 hijas, Gen 19:30-38. Pero según el texto, el incesto de Lot con sus hijas no era la razón por qué los amonitas y los moabitas estaban excluidos de la congregación de Adonai.
Según el texto, los amonitas no demostraron compasión hacia Israel, sino que demostraron una actitud hostil contra los israelitas durante su viaje hacia Canaán. Los moabitas emplearon al falso profeta Balaam, hijo de Beor, para maldecir a los israelitas, Num 22, 5, 6. Pero Adonai intervino y cambió la maldición de Balaam en bendición por causa de su amor hacia Israel. Por causa de la actitud hostil de estas dos naciones contra los israelitas, los amonitas y los moabitas estaban excluidos de la adoración de Adonai. Ellos jamás entrarían en el templo para adorar a Adonai. Elohim también prohibía que los israelitas hicieran tratados políticos con ellos. La expresión procurarás, la paz ni el bienestar, v. 6, es el lenguaje de los tratados políticos, común en el Antiguo Oriente. Israel no podía hacer un tratado de paz o alianza política con los amonitas y los moabitas. La ley que prohibía a los moabitas entrar en el templo no les prohibía ser miembros de la comunidad de Israel. Cuando Ruth, la moabita, decidió seguir a su suegra Noemí, ella dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. RTH 1, 16. Ruth se casó con Boaz, un prominente ciudadano de Belén, y llegó a ser una de los antepasados del rey David. RTH 4, 13, 22. La exclusión de los edomitas y de los egipcios de la congregación de Adonai no debía ser permanente. Los israelitas no podían rechazar a los edomitas permanentemente porque ellos eran parientes. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, Gen 36, 9, el hermano de Jacob, el progenitor de los israelitas. Los egipcios no podían ser excluidos permanentemente, porque los israelitas vivieron como extranjeros, Jerim, en su tierra. Aun cuando los egipcios oprimieron a los israelitas por muchos años, Israel tenía que acordarse de que los egipcios fueron generosos con José y su familia, y que durante la hambruna que hubo en Canaán en los días cuando Jacob y su familia vivían en la tierra, los egipcios alimentaron a los israelitas y por su generosidad Israel no pereció. Por lo tanto, los edomitas y los egipcios debían ser excluidos solamente por 3 generaciones. Después de la tercera generación, los edomitas y los egipcios podían participar de la congregación de Adonai. Bendiciones. Ros Mosé.